Tengan un cordial saludo todos, compañeros y compañeras e ingeniero Caldames. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Departamento de Ingeniería en Sistemas. Esta evaluación es parte de la clase de tópicos especiales y avanzados del primer periodo del 2021. Somos el grupo número 1 y como tema principal hemos escogido la aplicación de las TIC en la educación superior y el impacto en el proceso de enseñanza. Es el tema principal que estaremos tratando durante toda la exposición. Por lo tanto, contamos con 3 expositores. El primero, el ingeniero Carlos Sánchez García. Segundo, el ingeniero Henry Giovanni Reyes Sánchez. Y tercero, el ingeniero Helsing Johan Cerón Álvarez. Para poder comprender el tema principal hemos escogido varios subtemas que son primordiales para poder comprender el tema principal. El primero, las TIC en América Latina. Segundo, origen y definición de las TIC. Tercero, las características de las TIC. Cuarto, implementación de las TIC en la educación superior. Quinto, funciones de las TIC. Sexto, TIC utilizadas e implementadas en la educación. Séptimo, ventajas y desventajas de la implementación de las TIC. Octavo, la brecha digital. Noveno, fortalecimiento de las TIC en tiempos de COVID-19. Comenzaremos con el primer tema, las TIC en América Latina. Pues hablar de las TIC, es un tema común actualmente en la época, en la era digital que vivimos. Entonces, esto ha marcado todo un impacto en todo el mundo de la ciencia y la tecnología desde hace años y por consiguiente en la sociedad misma. Y todo esto se ha venido dando paso a paso desde hace siglos. Podemos mencionar la creación de la imprenta, que denotó un paso para poder comunicar nuevas ideas de una manera más amplia y rápidamente, y así se fueron creando más herramientas tecnológicas que fueron dando paso a las TIC y en América Latina igual. Pues por lo tanto también podemos mencionar que el impacto de las TIC no ha sido el mismo en todo el mundo, es decir, que no ha sido el mismo en América Latina que en otros continentes como es Asia o Europa. Entonces, por lo tanto, existe una brecha interna en la que se refiere al acceso desigual a todas las tecnologías. Entonces, por lo tanto, también consideramos 3 aspectos importantes para esto. El primero, las diferencias de conectividad entre países. Esto es según el nivel de ingresos y localización geográfica, determinando que en algunos países latinoamericanos no presentan el mismo avance que los países europeos o que los países asiáticos. Entonces, las consecuencias de la difusión de las TIC todavía no pueden estimarse en su totalidad, pero su impacto es obvio y impresionante. Basta con pensar un poco en cómo es el mundo con Internet o cómo era el mundo sin Internet. Entonces, también podemos mencionar algún ejemplo de los dispositivos informáticos de los automóviles o los software educativos, las numerosas aplicaciones que existen actualmente en la vida cotidiana de las personas y a las cuales como consumidores nos hemos acostumbrado, tanto que hasta nos parecen naturales actualmente. Entonces, esas diferencias de conectividad entre países difieren de la localidad de un país u otro. El segundo, la brecha tecnológica.
Esta brecha tecnológica existe entre los grupos socioeconómicos superiores o inferiores de la región. Y este tema pues lo explicaremos un poquito más a fondo en las en los siguientes minutos. Y tercero, el tercer aspecto a considerar es el acceso a Internet o tecnologías. En zonas rurales, fuera de las grandes ciudades, pues es más complicado o más difícil poder accesar a una computadora o a Internet, ya que las redes todavía no tienen ese alcance, aun cuando sí se ha mejorado desde hace tiempo con las redes de 4G o 3G y que actualmente está la 5G o pueden llegar a salir más, pero todavía existe ese aspecto que difiere o que retrasa el impacto de la TIC en alguna localidad, alguna sociedad. Pero también es importante mencionar que el impacto de la TIC no ha sido el mismo, no ha sido el mismo por estos tres aspectos antes mencionados. Porque en los países desarrollados la mayoría también de la población tiene la TIC incorporada en su vida cotidiana. Entonces es informáticamente alfabeta. Y tal vez en otros países con más pobres o con menos recursos económicos, no lo es. Entonces, al ser América Latina parte del mundo en desarrollo todavía, podría pensarse que solo las minorías con poder e influencia se benefician de las TIC. Sin embargo, la situación es mucho más compleja. Por un lado, la informática puede ser una herramienta importante y sobre todo barata de inclusión social. Y por otro lado, su uso está mucho más extendido en sectores sociales carenciados de lo que a veces podría esperarse, lo cual plantea muchos interrogantes y desafíos. Como segundo tema, tenemos el origen y definición de las TIC. Para poder continuar con la temática, pues tenemos que definir y saber cómo ha sido el origen de, de estas herramientas tecnológicas que han venido a impactar en nuestra sociedad actual. El origen. Con los distintos avances se ha logrado digitalizar todo tipo de información, textos, imágenes, videos y hasta audios. A lo largo de la historia, a través de la revolución electrónica, en los años 70, los avances tecnológicos tuvieron su punto de inicio para la era digital que se constituye actualmente. Pero las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido la convergencia de electrónica, la informática y las telecomunicaciones, lo que da paso a la interconexión entre redes y convirtiendo de esta manera las TIC en una herramienta estratégica para la nueva economía. Desde un punto de vista histórico, la revolución de las tecnologías de la información marca un momento crucial y decisivo en la sociedad mundial. Pues, como lo mencionaba anteriormente, la tecnología ha venido a arraigarse, a meterse en la vida, en la vida humana y en muchos aspectos, en muchas áreas. Entonces, no solamente como un agente externo, sino también como un motor que genera un flujo activo en las interrelaciones sociales de los humanos. Sin embargo, las nuevas tecnologías de información
también representan una oportunidad en el proceso de democratización del conocimiento, pues el usuario puede tomar el control de la tecnología que usa y generan, así poder producir y distribuir bienes, servicios, agrandar su conocimiento y tener ese control de, de la tecnología que utilizará para poder alcanzar sus objetivos, para poder alcanzar sus metas. Entonces, vamos a definir lo que es la TIC. Entonces, una TIC la podemos definir como un conjunto de herramientas, soportes y canales desarrollados y sustentados por las tecnologías de telecomunicaciones, de informática, de programas, de computadoras y hasta el mismo Internet. ¿Para qué? Para que estos permitan la adquisición, la producción, el almacenamiento, el registro y la presentación de información. Y esto en un formato o en una forma, sea de voz, de imágenes o de señales o de datos. Y estos son contenidos en señales de naturaleza, ya sea acústica, ya sea óptica o ya sea electromagnética. De igual forma, podemos clasificar las TIC en 5 áreas diferentes. Y estas son, la primera, los sistemas de información. Aquí se dice que apoya todas las áreas de la organización y apoya las, todo tipo de relaciones con el cliente, la cadena de suministros, los recursos humanos, la producción, el conocimiento, entre otras cosas. Segundo, hardware. El hardware es aquella tecnología base para los sistemas de información. Es para todos aquellos, para los sistemas de información. La tercera área es el software. Y en el software, las herramientas de productividad como lo son Office, que son las herramientas ofimáticas, herramientas de diseño, herramientas de proceso de texto, entre otras que son las que utilizamos o eh, eh, las que utilizamos diariamente para poder manejar datos, entre muchas otras cosas. Cuarto, las bases de datos. Se dice que esta es eh, la conexión y almacena para poder almacenar los datos que son manipulados por los usuarios, ya sea por clientes, por proveedores, por cualquier tipo de usuario que desea utilizar la tecnología. Pues mediante la base de datos también podemos modificar, podemos eliminar, podemos buscar, podemos imprimir datos desde alguna aplicación. Eh, en las organizaciones pues utilizan bases de datos relacionales y corporativas y también utilizan minería de datos. Y por último, contando con la quinta área que es la red de datos,
Estas redes son aplicables para que los dispositivos puedan comunicarse entre sí. Y estas serían las 5 clasificaciones de las TIC. El tercer tema a tratar son las características de las TIC, ya que las TIC han sido de gran impacto, pues esto cuenta con características que son importantes y primordiales para poder entender y comprender cómo estas funcionan, cómo estas pueden funcionar en la manipulación de las mismas, cómo los usuarios se van impregnando de todas estas tecnologías mediante las TIC y cómo ellos pueden implementarlas en su vida diaria. La primera característica con la que podemos mencionar es la información multimedia. Y esto nos dice que el proceso y la transmisión de la información abarca todo tipo de información, ya sea textual, en imagen o en sonido, por lo que los avances han sido encaminados a conseguir transmisiones multimedias de gran calidad para que así toda esa información pueda llegar de forma satisfactoria a los usuarios. La segunda es la interactividad. Esta es posible que sea la característica más importante de las TIC para su aplicación en el campo educativo, ya que mediante las TIC se consigue un intercambio de información entre el usuario y el ordenador, lo cual esta comunicación entre estos dos entes es muy importante. Entonces, esa característica permite adoptar los recursos utilizados a las necesidades y las características de los objetos. Obviamente, esto en función de la interacción concreta que ha tenido el sujeto o el usuario con el ordenador. Entonces, esta interactividad es la que hace que los dos, que el usuario y el ordenador se comuniquen para así poder llegar a una interacción eficaz. Como tercer característica tenemos la interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Un ejemplo, podemos tomar la telemática, que es la interconexión entre la informática y las tecnologías de comunicación, propiciando con ello nuevos recursos, como lo es el correo electrónico, los IRC, entre otros, los cuales son importantes para la comunicación entre, ya sea entre dos usuarios, entre o entre más, si es posible. Como cuarta característica tenemos la inmaterialidad. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir que las TIC realizan la creación, aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser las simulaciones, ya que pues es otro proceso. Pues bueno, el proceso y la comunicación de la información. Esta información es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma transparente e instantánea a lugares lejanos. Y esto tomando en cuenta la interconexión, ya que mediante la interconexión, por ejemplo, mencionamos el correo electrónico, pues es capaz de llevar información de un lugar a otro, de un usuario a otro o de un usuario a muchos. Y que información que es inmaterial. La quinta característica es la instantaneidad.
Las redes de comunicación y su integración con la informática han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la información entre lugares alejados físicamente de una forma muy rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente, como les mencionaba anteriormente, con la actualización o la creación de las nuevas redes, pues aún es más fácil o más rápido poder llevar un mensaje de un sitio a otro y esto mediante pues nuestros dispositivos inteligentes también. La siguiente característica es la digitalización. Pues su objetivo es que la información de distintos tipos que los mencionamos, que en sonidos, textos, imágenes, animaciones, etcétera. Esta información puede ser transmitida por los mismos medios al estar representada en un formato único universal. En algunos casos, por ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se hace de forma analógica y para que puedan comunicarse de forma consistente por medio de las redes telemáticas es necesaria una transcripción a una codificación digital. Y esto mediante soportes de hardware o soportes de software para la digitalización. La siguiente característica es la innovación. Pues las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos los ámbitos sociales, como les mencionaba. Han venido a impactar en la vida cotidiana del ser humano y en muchas o todas las áreas posiblemente. Entonces, sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios, sino que en algunos casos se produce una especie de simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal se había reducido ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y potencialidad del correo electrónico han llevado a un resurgimiento de la correspondencia personal. O sea que cada vez es, las tecnologías van creciendo, van aumentando, van innovando, van sacando nuevas cosas y así, pues la tecnología no se detiene. Y también tenemos como siguiente característica, tenemos la tendencia hacia la automatización, pues la propia complejidad empuja a la aparición de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático de la información en diversas actividades personales, profesionales y sociales, pues la necesidad de disponer de información estructurada hace que se desarrollen gestores personales o corporativos con distintos fines y de acuerdo con unos determinados principios. Es decir, pues las tecnologías están siendo actualizadas y mejoradas dependiendo de las actividades que realicen el ser humano, dependiendo de los propósitos o el fin que quiera eh, llegar. Si tenemos la educación, pues existen aplicaciones educativas para niños, para adolescentes, pues y aquí mismo podemos encontrar la innovación que han tenido actualmente. Pues esto sería todo de mi parte. Ahora yo los dejo con el ingeniero Henry Giovanni Reyes Sánchez. Buenas ingenieros, mi nombre es Henry Reyes y voy a compartirles acerca de lo que es la implementación de las TICs en la educación superior como tema. Y en este caso voy a dar un breve resumen acerca de lo que es las TICs en la educación superior directamente. Aquí nosotros vamos a considerar el hecho de cómo se ha ido dando la evolución por parte de lo que es lo que es la educación superior y al cabo de estos años cómo se ha generado una tendencia a la implementación de las TICs directamente por parte de lo que es la educación directamente. Y vamos a comenzar con respecto a lo que es la implementación de las TICs y vamos a comentar acerca de lo siguiente.
En el plano educativo no se puede cometer el error de abusar de su uso, pero hoy en día sería aún más erróneo su ausencia, ya que su uso como herramienta didáctica es imprescindible. Vemos cómo se ha dado el escenario actual en el que vivimos hoy en día, que sería lo que es la pandemia, y cómo se ha generado una cierta dependencia a lo que es las TICs como implementación o parte fundamental de lo que es la educación superior, cómo han ido evolucionando lo que son los modelos de enseñanza implementando lo que es las TICs directamente. En este caso, consideramos de que las TICs hasta cierto punto deben de ser un apoyo, un soporte a lo que es el modelo de enseñanza clásica, que sería por parte del docente directamente. Entonces, en este caso, el objetivo es brindar un aporte para que el estudiante tenga mejores oportunidades directamente. Tenemos lo que es las TICs, no se condicionan por el tiempo ni la distancia geográfica. Por eso es un factor muy importante en la educación informal, más en la actualidad, con el manejo de lo que son las redes sociales y la mensajería instantánea. En este caso, consideramos cómo ha ido evolucionando lo que son las redes sociales. Al cabo de estos años ha venido a generar una cierta dependencia por parte de lo que son las redes sociales y lo que son las TICs han venido a formar parte de ello, considerando lo que es un aprendizaje cooperativo en el cual se considera parte fundamental lo que son las redes sociales directamente. Más sin embargo, el hecho de no dejar de lado lo que es el ser social directamente. Entonces, no de forma virtual, sino de forma presencial. Entonces, eso es lo que se considera por parte de lo que son las redes sociales directamente. Vemos cómo ha ido evolucionando lo que es la parte de las videollamadas y cómo anteriormente nosotros no teníamos acceso a personas al otro lado del mundo directamente a grandes cantidades, a grandes distancias y hoy en día se pueden generar reuniones a kilómetros de distancia sin ningún inconveniente, sin ninguna circunstancia imprevista directamente. Tenemos lo que es la parte de la mensajería instantánea, que en este caso nosotros vemos cómo ha ido evolucionando directamente. Vemos cómo pasamos de trabajar con texto plano directamente a lo que es el nuevo tipo de mensajería que se ve hoy en día, que sería a partir de lo que es la transferencia de información. Entonces aquí nosotros consideramos el hecho de el envío de audios, lo que es la transferencia de imágenes directamente y lo que es la transferencia de videos por parte de lo que es la mensajería instantánea directamente. Entonces aquí nosotros vemos cómo han ido evolucionando lo que son las plataformas y cómo se generan eh, los mensajes instantáneos por parte de alguna solicitud que se presente directamente. Aquí nosotros consideramos el hecho de, de trabajar no solo video, imágenes y sonidos directamente, sino que nosotros podríamos hacer el envío de documentos directamente, trabajar el hecho de envío de códigos directamente, envío de lo que son programas como parte de lo que es el ser un ingeniero directamente. Tenemos lo que es un análisis estadístico por parte de lo que es la UNESCO, en la cual se generó una evaluación de las competencias digitales por parte de los docentes a través de lo que es el desarrollo por los entornos no presenciales de aprendizaje directamente, considerando lo que es la parte de los TICs. Esto a partir del año 2020, en el cual nosotros vemos que la UNA tiene siempre un gran movimiento por parte del modelo de enseñanza directamente. Este análisis estadístico se dio por parte del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe directamente.
y vemos cómo se ha generado un cambio con respecto a lo que es el análisis por parte de lo que son las TICs directamente. Tenemos lo que son las funciones de las TICs y cómo se genera un cambio por parte de la enseñanza. Con la integración de las TICs en la enseñanza se abren nuevas oportunidades, desarrollando una nueva conexión y acceso ilimitado a la información necesaria tanto para los estudiantes como para los profesores. Aquí en este caso nosotros vamos a hablar acerca de lo que es un vínculo que se genera por parte de lo que es el estudiante y el docente directamente, en el cual él se vuelve una guía directa a través de lo que es el manejo de la información y cómo esto genera nuevas oportunidades por parte del estudiante para generar nuevos desarrollos en la parte laboral directamente. Tenemos lo que es los canales de comunicación, ya sea inmediata, sincrónica y asincrónica. Esto con el fin de difundir la información por los servicios web disponibles. En este caso, consideramos la parte sincrónica, ya sea lo que son las videoconferencias, las videollamadas, y hoy en día se habla de nuevas tecnologías, como ser lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, en la cual podríamos estar a kilómetros de distancia y ver directamente el docente en realidad virtual directamente. También se habla acerca de lo que es las tecnologías en hologramas, que esto es algo a futuro directamente. Entonces, este tipo de tecnología se va a venir va a venir a desarrollarse al cabo de estos años y ha ido creciendo con respecto a esta parte. Tenemos la parte sincrónica, que en este caso consideraríamos lo que es las plataformas virtuales, lo que es el e-learning directamente, cómo se genera lo que son los muros, los foros, la parte de la mensajería, y eso más que todo con respecto a lo que es la parte web directamente. Vemos cómo funciona lo que es los videotutoriales directamente, que sería parte de sincrónica, en la cual YouTube ha venido a ser parte vital de lo que es los nuevos modelos de enseñanza. Directamente este video que nosotros estamos presentando se proyecta directamente en lo que es YouTube. Tenemos un acceso ilimitado a lo que es las cantidades inmensurables de información. En este caso, consideramos lo que es la red y cómo el docente eh, viene a ser guía para el estudiante, para que reconozca cuáles son los movimientos que debe hacer a través de la red y cuáles son los beneficios que va a obtener a partir de, de el manejo de esa información directamente. Tenemos lo que es el almacenamiento de cualquier tipo de información en la red, y aquí en este caso nosotros vamos a considerar el hecho de cómo se han ido desarrollando lo que son los servidores y cómo las plataformas que se ven hoy en día han ido evolucionando con los nuevos modelos de enseñanza y cómo directamente agregan nuevos componentes que son parte vital de lo que es el, el- el enseñar como docente directamente. Tenemos lo que son las TICs utilizadas e implementadas en lo que es la educación, y vamos a considerar los siguientes. Entonces, consideramos el primero, que sería lo que es la realidad virtual. Aquí en este caso vamos a hablar un poco acerca de lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, que sería más que todo el considerar todos los aspectos de lo que es la realidad virtual directamente. En este caso vemos cómo ha ido evolucionando al cabo de estos años y cómo anteriormente se hablaba acerca de mitos acerca de lo que era la realidad virtual, y hoy en día hay universidades que lo implementan como parte de los métodos de enseñanza directamente. Anteriormente
En términos textuales, se hablaba acerca de la tecnología de la computación. Digamos, se generaba la pulsación de una tecla y de manera automática esto generaba una pulsación eléctrica que era enviada a lo que es el procesador y esta retornaba lo que es un pulso eléctrico a lo que es el monitor. Y ahora, en este caso, con respecto a lo que es la realidad virtual, nosotros podríamos ver ese proceso a partir de lo que es un video ilustrativo con respecto a esa parte. Eso más que todo con respecto a la evolución que se tiene con respecto a los métodos de enseñanza que se tienen. Tenemos lo que es la minería de datos y cómo ahora se tienen grandes cantidades de información y cómo se implementan para desarrollar los nuevos modelos de enseñanza directamente. En este caso, nosotros hablamos de lo que son las capacidades de los servidores y cómo tenemos grandes cantidades de bases de datos que nos sirven para el siguiente inciso, que sería lo que es la inteligencia artificial. En este caso, las nuevas plataformas que se tienen hoy en día aperturan inicios de sesión por parte de lo que son las preguntas y respuestas y eso lo hacen a partir de lo que es la inteligencia artificial directamente. A través de lo que es el machine learning se generan lo que es la minería de datos y se obtiene respuestas por parte de la plataforma en la cual se da un apoyo tanto a lo que es el docente como para lo que es el estudiante directamente. Eso por parte de lo que es la inteligencia artificial directamente. Bueno, hoy en día se habla acerca de lo que es la conexión 5G y vemos cómo esto ha ido evolucionando desde los inicios de lo que es la comunicación directamente, de la transferencia de datos, a las nuevas tecnologías que se hablan de hoy en día, de las conexiones 5G, y cómo la transferencia de información se vuelve más práctica en esta parte. Tenemos lo que son los cursos MOOC, que en este caso vamos a hablar acerca de lo que es los cursos MOOC. Es un acrónimo inglés a lo que es Massive Online Open Course, que serían los cursos masivos libres, en este caso. Ya aquí nosotros consideramos el hecho de trabajar con grandes universidades como lo que lo es Harvard, Yale, la MIT directamente y cómo ellos brindan ese apoyo por parte de los estudiantes y cómo los docentes pueden ser parte vital de ese beneficio para desarrollar las aptitudes y las actitudes de los estudiantes directamente para desempeñarse en el área laboral directamente. Tenemos lo que es la parte de la seguridad informática y cómo esto ha ido evolucionando al cabo de los años. A partir del sinfín de ataques que se ha generado con respecto a lo que son las TIC directamente, entonces las TIC directamente implementan nuevos soportes, nuevos protocolos de seguridad y nuevas maneras en las cuales soportar ciertos ataques de ciberataques serían en este caso, considerando el hecho de que nosotros trabajamos constantemente con respecto a lo que es las TICs implementadas directamente en la educación superior. Los dejo con el ingeniero Yeltsin, Johan Cerón. Muchas gracias, ingeniero Henry Reyes. Es importante conocer las TIC sobre la educación y más que todo sobre en este ámbito donde nos encontramos actualmente. En mi participación sobre esta exposición yo les hablaré sobre las ventajas y desventajas que conlleva la implementación de las TIC en nuestro ámbito como ingenieros, como estudiantes, como docentes, en cualquier lugar donde se pueden aplicar estas tecnologías, qué tipo de ventajas podemos sacarles a ellas, qué tipo de ventajas nos proporcionan a nosotros y también hablar sobre el otro aspecto que son las desventajas que conlleva implementar este tipo de tecnologías o de TICs en general. También
aprovecharemos en describir un poco sobre qué es la brecha digital, dónde estamos nosotros ubicados en esta brecha digital y por qué es importante hablarlas en relación a las TICs. Es importante también mencionar el hecho del fortalecimiento que estas han tenido, las TICs, en tiempos de pandemia, específicamente en el COVID-19, el cual es una pandemia que nosotros vivimos. Entonces, para empezar, desglosando un poco sobre estos temas, el cual yo les vengo a hablar, empezaremos sobre las ventajas que nos proporcionan las TICs en nuestro mundo actualmente, en esta era digital. Y en primer lugar, pues tenemos nosotros como herramientas a las cuales podemos acceder y las cuales estas nos proporcionan canales de comunicación. ¿A qué nos referimos a estas herramientas básicas de comunicación? Normalmente ahora es muy común utilizar el correo electrónico, por ejemplo, para poder comunicarnos entre estudiantes, entre ingenieros, entre trabajadores en general. Es muy común que las TICs se ven relacionados por medio de estas herramientas básicas de comunicación, los correos electrónicos, los smartphones. Es indispensable hoy en día tener teléfonos inteligentes que nos ayuden a poder comunicarnos o poder tener un canal de comunicación en estos tiempos. También tenemos sobre las redes sociales o específicamente también podemos hablar sobre computadoras. ¿Sí? También estas pueden servir como herramientas básicas para el desarrollo de nuestras actividades informáticas. Entre ellas están tablets, computadoras de escritorio, cualquier dispositivo que nos pueda ayudar a nosotros poder usar estas herramientas, poder ser parte de estas tecnologías de información. También contamos con una herramienta importantísima al momento de acceder a la información, que es el Internet. Esto es relativamente nuevo en relación a los años en los cuales nosotros estamos viviendo, ya que el Internet nos ha proporcionado en gran medida ayuda suficiente para poder desde nuestra casa acceder a cualquier tipo de información que en cierto momento es desconocida. Y esto a su vez es lo que nos viene a explicar lo que es la segunda ventaja que tienen las TICs sobre este campo en el cual nosotros nos vivimos. Y es que permite en cierto modo la comunicación a larga distancia. Hoy en día es importante comunicarnos desde un extremo de un país al otro o inclusive desde un país hasta otro país o de continente a continente. ¿Y cómo se logra eso? A través de las tecnologías de información de comunicación. A través de estas tecnologías nosotros se nos permite tener una comunicación a largas distancias. También podemos hablar sobre distintas plataformas que pueden ayudarnos a nosotros a poder tener dinamismo en estas ventajas sobre las TICs. ¿A qué plataformas me refiero? Precisamente sobre Schoology. Es común usar esta herramienta ya que es una plataforma gratuita, sin paga. Eso nos permite tener en cierto modo organizado un grupo de personas donde se comparten intereses particulares sobre ciertas clases. Esta es una herramienta básica que nos permite poder llegar en forma colectiva a un grupo determinado de personas, donde se programan actividades, se comparten ideas, donde incluso se pueden adjuntar materiales educativos y todo esto a través de esta plataforma completamente gratuita. Existen un sinfín de plataformas que nos permiten las TIC ser un poco más dinámicas. También podemos mencionar el uso de esta plataforma que se llama Udemy, que es específicamente a cursos en línea. Son cursos completamente en líneas y ese es su componente, los videos. Más que una plataforma, pues esta herramienta, este canal ayuda a instituciones escolares o
jóvenes estudiantes o maestros a poder capacitarse a través de estos videotutoriales. Es importante entonces mencionar que las TICs hoy en día son totalmente dinámicas. Variables en el tiempo nos referimos más que todo a que la educación actualmente se está dando de distintas formas. En esta actual pandemia podemos nosotros tener clases totalmente asíncronas como clases totalmente síncronas, y cualquiera de ellas puede darnos a nosotros la posibilidad de poder adquirir conocimiento. Más que todo, las TICs vienen a revolucionar este sentido en el cual nosotros nos estamos empezando a comunicar, y nos ayuda a poder comprender un poco más el ámbito de la educación. Aparte de tener este tipo de ventajas, también nos puede ofrecer herramientas para un aprendizaje interactivo, un aprendizaje en el cual yo puedo abocarme a ciertos tutoriales o ciertas herramientas que puedo encontrar en internet para poder adquirir conocimiento. Esto posibilita, en cierto modo, una educación a distancia. Actualmente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con ciertas carreras de distancia, y todo esto se logra, todo esto es posible a las tecnologías de información y comunicación. Esto posibilita acceder a grandes volúmenes de información que se puede encontrar con facilidad. Ahora bien, hablemos sobre las desventajas que conlleva las TICs. Una de las principales desventajas que podemos nosotros mencionar es que las conexiones a internet deben ser totalmente estables. ¿Qué sucede si nosotros tenemos, o qué sucede si impartimos clases o recibimos clases de manera síncrona, donde un tutor está frente a nosotros por medio de un dispositivo explicándonos X temas eh, sobre nuestras clases? Para poder realizar este tipo de actividades se debe mantener una línea fija, una conexión fija a internet totalmente estable. Esta es una de las desventajas, ya que es muy común tener problemas con respecto a la electricidad, o el dispositivo no funciona o no cumple con los requerimientos necesarios para poder lograr esto. Entonces, esa es una de las principales desventajas con las cuales se podría mencionar referente a las TIC, ya que no todas las personas cuentan con una conexión estable a internet, y esto imposibilita el acceso a la información, esto imposibilita el adquirir o mantener constantemente un aprendizaje sobre las personas. También podemos mencionar que durante las ventajas que se relacionan en cuanto a las TIC, esto ocasiona un desplazamiento en la comunicación cara a cara. Este desplazamiento se refiere más que todo a que los maestros se olvidan en cierto modo de sus alumnos y se dedican más que todo a tener una comunicación por correo, una comunicación vía chat, una comunicación totalmente alejada a una educación tradicional que comúnmente se ha adquirido durante años. Esto es una desventaja porque los alumnos o estudiantes no tienen la posibilidad de tener una retroalimentación en general para poder consultar o tener en cierto modo la posibilidad de despejar sus dudas. Entonces, en este sentido, podemos ver de que las TIC desplazan esta educación o esta enseñanza tradicional por una educación más digital, una educación eh, más enfocada a las tecnologías de hoy en día. Otra desventaja que podemos mencionar de las TICs es la distracción que estas que se provocan en el ámbito donde se imparte el conocimiento, donde se adquiere el conocimiento, es decir, el ambiente donde se utilizan las herramientas como dispositivos móviles, como una portátil, una computadora de escritorio, o en sí mismo un smartphone, un teléfono inteligente. No podrá tener
efectos necesarios en cuanto a la enseñanza que se pretende dar al alumno si no se encuentra en un ambiente óptimo. Es decir, no se podría enseñar o no se podría mantener en cierto modo una enseñanza totalmente íntegra si se encuentra en lugares con bastante ruido, lugares donde no se tienen un lugar específico para el estudio. Entonces las distracciones en un hogar o en un sitio donde hay más de una persona son muy grandes. Y por esto es que esto sería una desventaja en cuanto a las TIC. Ahora bien, hablemos sobre, ya después de que hablamos sobre las ventajas y desventajas, tenemos que hablar sobre qué es la brecha digital. Bueno, la brecha digital o el gran desafío que se tiene como universidad o como país es que se debe impulsar el uso de las TIC. En este sentido, debe permitir entonces a los estudiantes de diversos niveles, como el nivel primario, secundario o superior, es minimizar esta brecha digital. Para poder minimizar esta brecha digital es importante mencionar que, como hemos venido diciéndolo en toda esta presentación, que las TIC son herramientas que ayudan a integrar esta alfabetización digital. Desafortunadamente, esto, como lo mencionamos anteriormente, tiene desventajas ante la sociedad. La adquisición de este conocimiento que nosotros adquirimos y de las herramientas en sí no son, no están al alcance de todos. Y ya se ha mencionado muchas veces y es notable en nuestro país, diferencias de oportunidades sociales, laborales o económicas. Esto crea en cierto modo que las personas no puedan acceder tanto al conocimiento como a las herramientas tecnológicas de las que puedan tener a mano. Todo esto se conoce como una brecha digital. Es la brecha que existe entre el conocimiento y el querer lograrlo a ello. Una brecha digital o una brecha tecnológica. Definiendo lo que es esta brecha digital, se podría definir como una separación, una abertura que existe entre las personas, ya sea una comunidad, ya sea un grupo específico de personas que utilizan las TIC como una parte rutinaria en su vida, y aquellas que no tienen acceso, ¿sí? Hablando de las que tienen acceso y las que no tienen acceso a las mismas, y aunque no tengan, no sean utilizadas. La brecha digital entonces puede ser definida en términos de desigualdad, de posibilidades que existen en cierto modo para acceder a la información, acceder al conocimiento, acceder a la educación mediante las TIC. Una brecha digital, para que quede completamente claro, no se relaciona solamente con aspectos exclusivamente de carácter tecnológico o obligatoriamente tecnológico. Este es un reflejo de una combinación de factores socioeconómicos de nuestro país en sí, y es particularmente limitaciones. Es la falta de estructura de telecomunicaciones eh, e informática. Todos estos tipos de factores es lo que nosotros conocemos como una brecha digital. Podemos nosotros verlo desde la perspectiva de la educación superior, es decir, cómo afecta esto a nosotros los estudiantes que estamos en un nivel universitario. Según los medios propios de aquí de Honduras, se ha reportado un incremento en la matrícula de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces podríamos nosotros decir que esta brecha digital de la que hemos estado hablando se ha reducido en cierto modo. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto al uso de las TIC. Las tecnologías de información de la comunicación están ayudando en gran medida a que esta brecha digital se acorte más y podamos nosotros entonces tener acceso a la educación, podamos tener acceso a la enseñanza, podamos nosotros ser partícipes de este sistema educativo íntegro para
cada uno de nosotros. Entonces, ahora de que tenemos la oportunidad de poder acercarnos y poder tener este conocimiento, podemos nosotros entonces introducirnos al siguiente tema, el fortalecimiento de las tecnologías de comunicación, de las TIC, en estos tiempos de pandemia, específicamente en el COVID-19. Entonces, estos desafíos, o cómo se ha fortalecido en cierto modo, o qué hemos logrado hasta este momento respecto a esta pandemia en la que hemos vivido, se refleja netamente más sobre los educadores, sobre los maestros, sobre esas personas que son las encargadas de transmitir la enseñanza, de transmitir a nosotros y poder adquirir un aprendizaje nuevo. ¿Por qué para ellos es un gran desafío? Bueno, pues porque se ha visto en cierto modo una migración digital casi obligatoria, o por no decir obligatoria, ya que en la educación superior y en la educación en general, primaria, secundaria y universitaria, no se estaba preparado completamente como para poder migrar a un sistema de educación virtual completo. Es decir, no estábamos preparados para poder enseñar y tanto nosotros como estudiantes aprender. Entonces, esto es un gran desafío que los educadores, que los maestros han tenido de migrar y utilizar este tipo de tecnologías para poder comunicarse con sus alumnos. Sin embargo, las herramientas TIC actualmente siguen generando o generan en nosotros un alto impacto. ¿Por qué un alto impacto? Porque en el estudiantado, en la sociedad en general, o sea, global, el conocimiento con respecto a la forma en cómo se recibía y el contenido ha tenido un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque ahora las tecnologías de información de comunicación son más amigables, son más accesibles. Es decir, el adaptamiento que se hizo de la migración de una educación presencial a una educación virtual ha sido en cierto modo adaptable, se han adaptado en este contexto educativo. Entonces, podríamos nosotros eh, mencionar ciertos aspectos donde se ha fortalecido el conocimiento. En este sentido, podríamos mencionar que los estudiantes se han vuelto más autodidactas, estudiantes interesados más en investigar. No solamente se ha limitado la enseñanza por parte del maestro, sino que se ha inculcado al estudiante a un nivel superior el deseo de poder aprender más. Entonces, se ha fortalecido la enseñanza, se ha fortalecido el conocimiento en estos tiempos de pandemia porque cada uno ha puesto su parte, tanto como docentes, en tratar de transmitir verdaderamente el conocimiento de una forma más eficiente para que el estudiante pueda captar mejor y un estudiantado más autosuficiente, un estudiantado más preparado, más adaptable, más con esa curiosidad de estudiar. Entonces, podríamos nosotros mencionar que sí se ha fortalecido las TIC en estos tiempos de pandemia y están ayudando y van a ayudar más en estos tiempos de COVID-19. Bueno, para finalizar tenemos un pensamiento de Sir Arthur, donde cito textualmente: es un error el creer que la pequeña habitación tiene paredes elásticas y que puede engancharse indefinidamente. Créame, llega un momento en que cada conocimiento nuevo que se agrega supone el olvido de algo que ya se conocía. Por consiguiente, es de mayor importancia no dejar que los datos inútiles desplacen a los útiles. Por último, entonces tenemos las referencias, nada más para poder citar de dónde podemos extraer la información necesaria y de dónde nosotros nos fundamentamos para poder hacer nuestra exposición. Sin nada más que decir, muchas gracias por su atención. Feliz día.